Los secretos de la casa grande. Cuando llegué a trabajar con los señores Guzmán, pensé que mi vida mejoraría. La casa era enorme, de esas antiguas, con techos altos, candelabros y muebles de madera oscura. Me ofrecieron cuarto propio, comida y un buen sueldo. Doña Elena, la señora de la casa, era estricta pero amable. Su esposo, el señor Guzmán, casi no hablaba. Solo lo veía en las noches, siempre con traje impecable, sentado en su estudio con una copa de vino en la mano. Al principio, todo parecía normal. Mi trabajo era sencillo, limpiar, cocinar y mantener la casa en orden. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. La casa tenía habitaciones cerradas con llave, puertas que nunca debía abrir. Un olor dulzón y metálico se impregnaba en la cocina cada noche. Y la despensa siempre estaba llena de carne, pero jamás vi que compraran nada en el mercado. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché ruidos en el sótano. Pasos, susurros, algo arrastrándose. Mi corazón latía fuerte. Me acerqué despacio y vi que la puerta estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que el miedo. Bajé las escaleras con cuidado, sintiendo el aire pesado y húmedo. Apenas puse un pie en el suelo, lo vi. Un enorme gancho de carnicero colgaba del techo, goteando algo espeso y oscuro. El hedor era insoportable. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y distinguí una mesa de metal. Sobre ella, pedazos de carne, algunos con piel aún adherida. Y al fondo, grandes refrigeradores industriales. Mi estómago se revolvió. No podía respirar. Me giré para huir, pero una sombra apareció en la entrada. Era el señor Guzmán. Su mirada fría me recorrió de pies a cabeza. No dijo nada. Solo levantó una mano, señalando la escalera. Subí temblando, sintiendo su presencia detrás de mí. Cuando llegué a la cocina, doña Elena estaba esperándome con una sonrisa tensa. Hay cosas que es mejor no ver, niña. No vuelvas a bajar ahí. Desde esa noche, su actitud cambió. Me vigilaban más de cerca. Ya no podía salir sola. Cerraban mi cuarto con llave cada noche. Pero lo peor fue la comida. Empecé a preguntarme qué era lo que cocinaba. Un día, mientras preparaba un estofado, encontré un dedo. Un maldito dedo humano flotando en el caldo. Casi vomité ahí mismo. Las piezas se encajaron de golpe. No era carne de res ni de cerdo lo que guardaban en la despensa. No eran simples patrones excéntricos. Eran asesinos. Y yo estaba atrapada con ellos. Pasaron semanas en las que apenas dormía, fingiendo no saber nada. Pero cada vez que veía los refrigeradores, los cuchillos afilados, las sonrisas tensas de mis patrones, sentía que el tiempo se me acababa. Hasta que una noche, lo vi con mis propios ojos. Me despertó un ruido en el patio. Miré por la ventana y vi al señor Guzmán cavando. La luna iluminaba el hoyo profundo, y al lado, un bulto envuelto en sábanas. Algo dentro se movió. Un gemido ahogado. Mi garganta se cerró. Quise gritar, pero me tapé la boca. No podía seguir ahí. Tenía que escapar. Esperé hasta el amanecer. Cuando la casa quedó en silencio, tomé mi bolso y un cuchillo de la cocina. Caminé con pasos ligeros hacia la puerta principal. Estaba con llave. Maldición. Fui hacia la ventana del salón. Logré abrirla con cuidado. Pero cuando estaba a punto de saltar, una voz detrás de mí me heló la sangre. ¿A dónde crees que vas? Doña Elena estaba en las sombras, con un cuchillo en la mano. Corrí. Me lanzó un zarpazo y sentí el filo rasgar mi brazo. Caí al suelo, pero me levanté de inmediato. Tropecé con una silla, pero seguí corriendo. Llegué a la cocina, jalé la puerta trasera. Estaba cerrada. Escuché los pasos acercándose. Mi corazón retumbaba. Golpeé la ventana con todas mis fuerzas. Vidrios cayeron al suelo. Sangrando, me impulsé y logré salir. Corrí descalza por la calle, sin mirar atrás.
No sé cuánto tiempo corrí, pero no paré hasta encontrar una patrulla. Entre sollozos, conté todo. Cuando la policía llegó a la casa, encontraron lo que yo había visto y algo peor. En el patio trasero, bajo la tierra removida, había esqueletos. Decenas de cuerpos mutilados. En el sótano, bolsas con carne humana. Los Guzmán fueron arrestados. Nunca confesaron, pero las pruebas eran irrefutables. Yo fui la única sobreviviente de ese infierno. Hasta hoy, no puedo dormir en paz. A veces, en mis pesadillas, veo sus caras observándome, sonriendo con esa maldita sonrisa tensa. El juicio contra los Guzmán fue rápido, pero para mí, la pesadilla no terminó ahí. La policía me llevó a declarar varias veces. Me mostraron fotografías de los cuerpos encontrados en el patio trasero. Yo no quería mirar, pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente. Cráneos sin mandíbulas, huesos con marcas de cuchillo, restos de ropa enterrados junto con los cadáveres. Me enteré de que muchas de las víctimas habían sido empleadas como yo. Mujeres jóvenes que nadie buscaba, sin familia cercana. Algunas habían trabajado con ellos solo unos días antes de desaparecer. Y yo estuve a punto de convertirme en una más. Después del juicio, intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí se había roto. Dejé de trabajar en casas ajenas. Conseguí empleo en una panadería, donde siempre había gente, donde nunca estaría sola con extraños. Pero incluso ahí, el miedo no me abandonaba. Cada vez que un cliente se acercaba demasiado, me ponía rígida. No soportaba el sonido de los cuchillos cortando la masa. Y la carne, nunca más volví a comer carne. Las pesadillas comenzaron poco después de la sentencia. En ellas, me encontraba de nuevo en la casa grande. Escuchaba los pasos en el sótano, el sonido de la carne siendo cortada. A veces, en mis sueños, despertaba encerrada en una de las habitaciones prohibidas y en la oscuridad sentía respiraciones a mi alrededor. Manos frías me tocaban y cuando gritaba, la voz de doña Elena me susurraba al oído, no debiste irte. Los ataques de pánico me hicieron mudarme a otro pueblo. Cambié de número, dejé de hablar con conocidos. Quería olvidar, quería empezar de nuevo. Pero la sombra de los Guzmán nunca me dejó. Una noche, mientras regresaba del trabajo, sentí que alguien me seguía. Caminé más rápido, pero los pasos detrás de mí también aceleraron. Miré de reojo y vi una silueta alta con un abrigo largo. No podía verle el rostro, pero algo en su forma de caminar me heló la sangre. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, temblando. A través de la mirilla, vi la figura detenerse frente a mi casa por unos segundos antes de desaparecer en la oscuridad. Esa noche no dormí. Me quedé abrazada a un cuchillo de cocina, esperando escuchar la puerta abrirse en cualquier momento. Pero la madrugada transcurrió en silencio. Al día siguiente, fui a la policía. Les conté lo sucedido, pero no encontraron nada sospechoso. Me dijeron que tal vez era mi imaginación, que después de todo lo que viví, era normal que viera amenazas donde no las había. Pero yo sabía que no era paranoia. Alguien me estaba observando. Días después, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente. Al abrirla, solo había una frase escrita con tinta roja. Siempre queda hambre. Mis manos temblaban. Sabía que los Guzmán estaban en prisión, pero ¿y si no eran los únicos? ¿Y si había más gente involucrada en su sádico secreto? No podía quedarme ahí. Tomé mis cosas y me fui sin avisar a nadie. Desde entonces, nunca me quedo mucho tiempo en un mismo lugar. Cambio de empleo constantemente, evito hacer amigos. Vivo con la certeza de que, en algún momento, volverán por mí. Porque cuando cierras los ojos, cuando crees que todo terminó, el verdadero horror es darte cuenta de que hay monstruos que nunca desaparecen. La cuna vacía. Mi nombre es Ana y he trabajado como empleada doméstica en varias casas a lo largo de mi vida, pero nunca olvidaré aquella casa en la colonia Roma donde viví la peor experiencia de mi existencia.
No puedo explicarlo con lógica, pero cada vez que lo recuerdo, la piel se me eriza y el miedo regresa como una sombra imposible de apartar. La casa era grande y antigua, con techos altos y pasillos largos donde los pasos resonaban de manera inquietante. Mis patrones, una pareja joven, la habían comprado con la intención de formar una familia, pero la tragedia los golpeó antes de tiempo. Su primer hijo murió antes de nacer. Aún así, habían dejado el cuarto listo, la cuna, los peluches y un móvil de lunas y estrellas colgado del techo. Era un cuarto hermoso, aunque vacío, demasiado vacío. Los primeros días en la casa transcurrieron sin incidentes. Me acostumbré a mi rutina, limpiar, cocinar y ordenar cada habitación. Pero al llegar la noche, la sensación cambiaba. Siempre me había considerado valiente, pero en esa casa me sentía observada, como si alguien estuviera al acecho en la penumbra. Al principio pensé que era mi imaginación, hasta que lo escuché por primera vez. Era un llanto suave, casi un susurro. Me despertó a mitad de la noche y, al principio, creí que venía de la calle. Pero conforme me despejé, comprendí que el sonido venía de dentro de la casa. Más exactamente, del cuarto del bebé. Con el corazón latiéndome en la garganta, me levanté y recorrí el pasillo en silencio. La puerta del cuarto estaba entreabierta y un leve movimiento en el interior llamó mi atención. El móvil colgado del techo giraba lentamente, impulsado por algo más que el aire. No había ventanas abiertas, ni corrientes de aire. Y sin embargo, las pequeñas figuras de estrellas y lunas daban vueltas como si una mano invisible las moviera. Me quedé ahí, paralizada, observando el móvil girar. Luego, el llanto se apagó, como si lo hubieran cortado de golpe. Algo en mi interior me decía que no debía entrar, que algo estaba mal en ese cuarto. Así que cerré la puerta con cuidado y regresé a mi habitación con la piel erizada, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero las noches siguientes fueron peores. El llanto regresaba a la misma hora, cada vez más nítido, más desesperado. Y siempre acompañado del móvil girando en la oscuridad. Empecé a dormir mal, a sentirme agotada y con el ánimo por los suelos. Durante el día, todo parecía normal, pero en las noches, la casa se transformaba en un sitio frío y ajeno. Entonces ocurrió algo que me quitó toda duda de que lo que estaba viviendo no era producto de mi imaginación. Una madrugada, el sonido del llanto me despertó nuevamente, pero esta vez no era un simple sollozo lejano. Se sentía cerca, demasiado cerca. Abrí los ojos con un escalofrío recorriéndome la espalda y ahí, en la penumbra de mi habitación, lo vi. Apenas distinguía su figura entre las sombras, pero estaba ahí, un niño pequeño, gateando en el suelo. Su piel era pálida y sus ojos estaban hundidos, oscuros, vacíos. Me quedé sin aliento. No podía moverme. Mis músculos estaban paralizados por el terror. Entonces, el niño alzó la cabeza lentamente y me miró. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Solo un vacío abismal en el que pude sentir algo horrible, algo que no pertenecía a este mundo. Reaccioné al sentir un frío insoportable invadiendo la habitación. Me cubrí el rostro con las sábanas y cerré los ojos con fuerza, rezando en voz baja, rogando que desapareciera. Permanecí así durante minutos eternos hasta que, de pronto, el aire pesado se disipó y la habitación quedó en silencio. A la mañana siguiente, desperté con el cuerpo temblando. Quise convencerme de que había sido una pesadilla, pero cuando miré el suelo, vi algo que me hizo jadear de horror. Ahí, en la madera, quedaban marcadas pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera estado gateando en la noche. No quise quedarme ni un minuto más en esa casa. Empaqué mis cosas de inmediato y le dije a mis patrones que no podía seguir trabajando ahí. No les di explicaciones, pero ellos no parecieron sorprendidos. Me miraron con un aire de resignación, como si ya hubieran escuchado historias similares antes. Salí de esa casa con el corazón latiéndome en los oídos y un miedo profundo incrustado en la piel. Me prometí a mí misma que jamás volvería, que borraría esa experiencia de mi memoria. Pero el miedo no desapareció al cruzar la puerta.
Durante las primeras noches lejos de la casa, seguía despertando con la sensación de que alguien me observaba. Cada pequeño ruido en la oscuridad me hacía estremecer y más de una vez me desperté llorando sin recordar exactamente por qué. Pensé que con el tiempo todo quedaría atrás, pero no fue así. Un mes después de haberme ido, recibí una llamada inesperada. Era mi antigua patrona. Su voz sonaba cansada, desgastada. Me dijo que necesitaban mi ayuda, que la nueva empleada doméstica había renunciado de forma abrupta y que no encontraban a nadie más que quisiera quedarse. Hubo un silencio incómodo antes de que añadiera algo que me hizo estremecer. Ana, ¿tú escuchaste cosas en la casa? No supe qué responder. En mi cabeza, volví a ver al niño gateando en la oscuridad, sus ojos hundidos mirándome sin parpadear. La piel se me puso de gallina. Tragué saliva y, con voz temblorosa, pregunté: ¿por qué? Mi patrona vaciló antes de responder. Porque la nueva muchacha decía que algo la despertaba en las madrugadas. Algo que lloraba. Sentí que el estómago se me encogía. ¿También lo vio? Silencio. Luego, la voz de mi patrona se quebró. No lo sé. Se fue corriendo en la noche, dejó todas sus cosas y no quiso volver. Desde entonces, yo también lo escucho. El aire en mis pulmones se volvió pesado. No quería saber más. Me despedí de ella con una excusa y colgué el teléfono con las manos temblorosas. Pero el miedo había regresado. Esa misma noche, ocurrió algo que me hizo dudar de si en verdad había dejado atrás aquello. Desperté de golpe. Mi habitación estaba en penumbra, pero algo se sentía diferente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté sentarme, pero algo dentro de mí me decía que no debía moverme. Fue entonces cuando lo escuché. Un leve sonido en el suelo. Un roce. Un pequeño golpe seco, como de manos diminutas tocando la madera. No quería mirar. Sabía exactamente lo que era. Cerré los ojos con fuerza, rogando en silencio que no fuera real. Pero el sonido continuó. Algo estaba gateando en mi habitación. Podía escucharlo arrastrarse lentamente, acercándose. Sentía su presencia, ese frío inhumano que me hacía temblar. Entonces, el colchón crujió. Mi cuerpo entero se paralizó. Lo sentí subirse a la cama, con movimientos torpes, pesados. Se estaba acercando. Contuve la respiración. No podía moverme. No podía gritar. Un aire gélido me acarició la mejilla. Y luego, un murmullo. Un susurro apenas audible, como el aliento de un niño a centímetros de mi oído. Mami. Mi mente se quebró en ese instante. No recuerdo lo que pasó después. Lo siguiente que sé es que desperté al amanecer, con el cuerpo helado y los ojos hinchados de tanto llorar. La puerta de mi habitación estaba abierta y, en el suelo, había pequeñas huellas húmedas que se desvanecían antes de llegar a la ventana. Nunca más volví a dormir en esa casa ni en ninguna otra en la colonia Roma. Me mudé lejos, a un lugar donde pudiera sentirme a salvo, pero el miedo nunca me abandonó por completo. A veces, en las noches más frías, me despierto de golpe sin razón aparente. Y en la oscuridad, en el más profundo silencio, juro que puedo escuchar el leve sonido de algo arrastrándose por el suelo. Esperando. Buscándome. La empleada doméstica. Era el año 2012 cuando conseguí empleo como empleada doméstica en una casona antigua de Guadalajara. No era mi primer trabajo, pero algo en ese lugar se sentía diferente desde el primer momento. La casa era enorme, con techos altos y pasillos oscuros que parecían tragarse la luz. Mi patrona, la señora Eugenia, era una mujer reservada, de esas que apenas miran a los empleados a los ojos. Nos daba órdenes secas y precisas y nunca permitía preguntas. Pero lo más extraño de todo era que había una habitación en el segundo piso que tenía estrictamente prohibido abrir. Las demás empleadas susurraban sobre esa puerta cerrada con llave. Decían que, cuando la casa estaba en silencio, podían escuchar murmullos viniendo de ahí,
como si alguien hablara a solas o rezara en un idioma desconocido. Yo no le di importancia. No creía en esas cosas. Pero con el tiempo, la curiosidad se fue apoderando de mí. Pasaba el trapeador frente a la puerta y me detenía a escuchar. A veces creía oír un murmullo lejano, otras veces un crujido. Hasta que una noche, cuando la señora Eugenia salió, decidí entrar. El pasillo estaba en penumbras, la casa entera dormía. Saqué un gancho de alambre y, con manos temblorosas, intenté forzar la cerradura. Apenas giré el picaporte, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire dentro era pesado, olía a cera quemada y a algo más, algo rancio. Encendí la linterna de mi celular y la luz reveló un altar negro en el centro de la habitación. Sobre él había velas derretidas, figuras de barro con rostros deformes y un cuenco con un líquido espeso y oscuro. Pero lo peor fueron las fotos. Decenas de fotografías clavadas con alfileres en los ojos y en la boca. Fotos de nosotras, las empleadas. Mi estómago se revolvió al ver mi propio rostro con agujas atravesadas en los labios. Salí de ahí corriendo, sintiendo que la habitación entera respiraba. No dormí esa noche. Tampoco hablé con nadie. No sabía qué hacer. Al día siguiente, una de mis compañeras, Leticia, amaneció con el rostro paralizado. Su boca torcida, sus ojos sin poder cerrarse ni parpadear bien. La llevaron al médico, pero los doctores no encontraron ninguna causa aparente. Nunca se recuperó. Desde ese día, la casa se sintió aún más pesada. Escuchábamos susurros en las noches, objetos desaparecían y aparecían en lugares extraños, los espejos amanecían empañados con huellas de manos que no eran nuestras. La señora Eugenia nos observaba con una mirada que no sabíamos interpretar. No preguntó por Leticia. No preguntó por la puerta abierta. Solo nos miraba, como si supiera algo que nosotras no. Cada noche, mi miedo crecía. Soñaba con la habitación. En mis sueños, la señora Eugenia se sentaba frente al altar y pronunciaba palabras que no entendía. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien me había estado observando desde la esquina de mi cuarto. Pero lo peor vino después. Un día, otra de mis compañeras, Carmen, empezó a actuar extraño. No hablaba, no comía. Se quedaba mirando al vacío, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Como si algo dentro de ella se hubiese apagado. Nosotras intentábamos hablarle, moverla, pero ella solo nos veía con esa mirada hueca, como si nos atravesara. Luego, empezó a reírse sola, con una risa seca y sin vida. Una semana después, se fue. No renunció, no recogió sus cosas. Una mañana simplemente no apareció más. Yo quería irme. Pedí mi pago y le dije a la señora Eugenia que no podía seguir. Ella solo sonrió. Me pagó sin decir una palabra y me observó hasta que salí por la puerta principal. Mientras caminaba por la calle, sentí que algo me faltaba, como si hubiera dejado una parte de mí dentro de esa casa. Creí que todo había terminado ahí. Pero me equivoqué. Días después, en mi casa, comencé a escuchar susurros por las noches. Veía sombras moverse por el rabillo del ojo, sentía una presión en el pecho al dormir. Una noche desperté sin poder moverme, con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama, observándome. Y luego, la pesadilla. Soñé con la habitación prohibida. Con la señora Eugenia mirándome fijamente mientras clavaba más alfileres en mi foto. Desperté con un dolor punzante en la boca. Al ir al espejo, noté algo que me heló la sangre, en mis labios, pequeños puntos rojos, como si me hubieran perforado con agujas. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. No importa cuánto rece o cuánto trate de olvidar. A veces, en la madrugada, siento que alguien se sienta en mi cama. Y en los espejos, a veces, creo ver el reflejo de una mujer que no soy yo. Intenté convencerme de que todo era producto del miedo, que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero los síntomas no se iban. Cada noche, al acostarme, sentía una presencia en mi cuarto, algo pesado que me observaba en la oscuridad.
A veces, la televisión se encendía sola en plena madrugada, con la pantalla estática y un murmullo apenas audible. Otras veces, mi reflejo en los espejos parecía moverse un segundo después que yo. Pero lo que más me aterrorizaba eran los susurros. Un murmullo rasposo, una voz apagada que decía mi nombre justo cuando estaba por quedarme dormida. Mi madre, preocupada por mi aspecto demacrado, me llevó con un médico, pero los análisis no mostraron nada. Estrés, dijeron. Falta de sueño. Pero yo sabía la verdad. Algo había salido de esa casa conmigo. Algo que se escondía en los rincones oscuros, esperando el momento adecuado. Una madrugada desperté de golpe. Mi cuerpo estaba helado, mis labios ardían con un dolor insoportable. Corrí al baño y encendí la luz. Frente al espejo, mi reflejo me devolvió una imagen espantosa. Mi boca estaba llena de pequeñas marcas, como si alguien hubiera estado clavando alfileres invisibles mientras dormía. Me temblaban las manos. Me toqué los labios y sentí un ardor punzante, pero no sangraban. Solo esas marcas, rojas y simétricas. Temblando, tomé mi teléfono y busqué en internet sobre maleficios, brujería, cualquier cosa que me diera una explicación. Pero la mayoría de las páginas hablaban de cosas generales, nada concreto. Fue hasta que encontré un foro donde alguien describía algo similar. Una mujer hablaba de un ritual de posesión en el que alguien podía atarte espiritualmente a un lugar o a una persona a través de un altar, usando fotos y alfileres. Decía que si la conexión no se rompía a tiempo, la víctima poco a poco dejaría de ser ella misma. Se enfermaría, cambiaría y eventualmente su alma dejaría el cuerpo vacío. Cerré la página de inmediato, pero la idea ya estaba implantada en mi cabeza. Pensé en Carmen, en su mirada perdida, en su risa sin vida. En cómo un día simplemente desapareció. ¿Acaso la señora Eugenia le había hecho lo mismo? ¿Había sido ese su destino? Decidí que no iba a permitirlo. No iba a terminar como Carmen. A la mañana siguiente, me armé de valor y regresé a la casona. Me temblaban las piernas al tocar la puerta, pero la señora Eugenia me recibió con su habitual expresión impenetrable. «Regresaste», fue lo único que dijo. No sé de dónde saqué el coraje, pero fui directa, le pedí que me liberara. Que destruyera lo que fuera que había hecho conmigo. Me observó largo rato sin decir nada, y luego, sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír realmente. Pero su sonrisa no tenía alegría, solo algo retorcido, casi como burla. «No puedes irte», murmuró. «Ya eres parte de la casa». Mis rodillas casi cedieron. Sentí el aire atraparse en mis pulmones. Quise gritarle que no, que yo me había ido, que nunca más iba a pisar ese lugar. Pero algo en su mirada me dijo que la decisión ya no era mía. Salí corriendo sin esperar respuesta. No podía quedarme ahí ni un segundo más. Esa noche fue la peor. Los susurros se convirtieron en gritos. Gritos apagados, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared gruesa. Mi habitación se llenó de un olor denso, como cera quemada y carne podrida. No podía respirar. Me tapé los oídos, cerré los ojos. Pero incluso en la oscuridad sentía que algo me miraba. Algo que se había traído conmigo desde la casa. Mi última esperanza fue buscar ayuda. Fui con una curandera, una mujer mayor que vivía a las afueras de la ciudad. Apenas me vio, su expresión se torció en preocupación. «Te ataron», me dijo sin que yo explicara nada. «Te quieren llevar». Le rogué que me ayudara. El ritual duró horas. Frotó hierba sobre mi piel, rezó en una lengua extraña, quemó algo que llenó la casa de un humo espeso. Mientras murmuraba oraciones, sentí un dolor insoportable en el cuerpo, como si algo se estuviera arrancando de mí. Al final, la mujer respiró hondo y me miró con seriedad. «No sé si será suficiente. Pero si no regresas a esa casa nunca más, tal vez tengas una oportunidad». Desde ese día, las cosas mejoraron, las voces desaparecieron. Mi reflejo volvió a moverse al mismo tiempo que yo, pero, a veces, en la madrugada, despierto con la sensación de que alguien está a los pies de mi cama. Esperando.
La mano del closet. Nunca olvidaré los meses que pasé trabajando en aquella casa de Tijuana en el año 2012. Desde el principio, algo en el ambiente me resultó inquietante. Apenas crucé la puerta de entrada y sentí una corriente de aire helado, a pesar de que afuera hacía calor. Me contrataron para las labores de limpieza, organizar la cocina, atender a los niños cuando volvían del colegio y mantener el orden general. A simple vista, todo parecía normal, aunque la casa era muy grande, con largos pasillos y paredes que parecían absorber la luz. No había mucha decoración y cada espacio resonaba con un eco extraño que me sobresaltaba al más mínimo ruido. No suelo ser miedosa, pero en este lugar, cualquier sonido se amplificaba dentro de mi cabeza. La dueña me recibió con un gesto distante. No era grosera, pero tampoco cálida. Parecía más interesada en que yo cumpliera con mis quehaceres que en conocerme como persona. Me dijo dónde estaría mi cuarto de servicio y me señaló los lugares donde podía encontrar los utensilios de limpieza. El cuarto de servicio quedaba al fondo de un pasillo en la planta baja, cerca de la lavandería. Tenía una pequeña ventana que daba al patio trasero, pero la vista estaba bloqueada por un alto muro de piedra. El espacio era reducido, con apenas una cama individual, una mesa de noche y un closet empotrado en la pared. Pensé que sería suficiente para el descanso, pero en cuanto entré, percibí una sensación de encierro casi claustrofóbica. Había un olor leve a humedad, un aroma rancio que ningún producto de limpieza lograba disipar. Los primeros días me dediqué a explorar los rincones de la casa mientras cumplía mis labores. Limpiaba las recámaras, sacudía las cortinas, pasaba la aspiradora por las alfombras y me encargaba de la cocina. Todo estaba tranquilo durante el día, aunque sentía que en las habitaciones más alejadas, sobre todo en la parte trasera de la casa, algo me observaba. Varias veces me giraba de forma repentina para tratar de sorprender a quien estuviera detrás de mí, pero nunca vi nada. Solo un silencio incómodo y la certeza de que la casa parecía encerrar un secreto. Una mañana, mientras lavaba trastos en la cocina, sentí pasos detrás de mí. Paré el agua y volteé rápido. No había nadie. Salí al pasillo creyendo que quizá la dueña o alguno de los niños había pasado, pero no vi a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé a mis labores intentando calmarme. Me convencía de que todo era producto de mis nervios, que la casa me impresionaba por su tamaño y su atmósfera. Pero, al anochecer, mi miedo crecía sin que pudiera dominarlo. Terminé mi rutina y me dirigí a mi cuarto de servicio. Quería dormirme cuanto antes para no pensar demasiado. La primera noche escuché un ruido, como si algo arañara la pared al otro lado del closet. Abrí los ojos en la oscuridad y contuve la respiración. El sonido duró apenas unos segundos. Me incorporé lentamente, estiré el brazo para encender la pequeña lámpara de la mesita de noche y clavé la mirada en la puerta del closet. Estaba cerrada. Deduje que podría ser alguna rata o un animal que anduviera merodeando en la parte de atrás de la casa. No quise imaginar cosas peores. Me obligué a pensar que las antiguas construcciones suelen tener huecos por donde se cuelan bichos o corrientes de aire. Apagué la luz y me quedé en silencio, pero me costó mucho volver a conciliar el sueño. Con el paso de los días, mi rutina se repetía, me levantaba de madrugada, preparaba el desayuno para la familia, limpiaba, terminaba mis labores de la tarde y me acostaba temprano. A veces, por las tardes, cuando el sol bajaba, sentía una presencia en el pasillo. Era como si alguien caminara arrastrando los pies, con un paso denso y pesado, pero al asomarme no encontraba nada. Cuando lo comenté con la señora de la casa, ella simplemente me observó con la mirada vacía y me dijo que las muchachas anteriores eran muy asustadizas y que terminaron renunciando, pero que esperaba que yo fuera más profesional. Me quedé callada, sin saber qué responder. La manera en que ella se expresaba hacía que me sintiera culpable de mis propios temores. No volvimos a hablar del tema. Sin embargo, su comentario se quedó rondando en mi mente, haciéndome pensar que tal vez algo verdaderamente extraño ocurría en ese lugar. Cada noche, el cuarto de servicio se volvía más pesado. Ya no dormía con tranquilidad.
Sentía en mi pecho una presión constante que me impedía respirar con normalidad. Cuando cerraba los ojos, tenía sueños confusos en los que alguien me miraba desde la esquina de la habitación. Veía una figura alta y oscura, su rostro era borroso, pero distinguía claramente que me señalaba con un dedo. Me despertaba con el corazón acelerado y me levantaba para encender la luz. Notaba, una y otra vez, que la puerta del closet estaba abierta. Al principio, pensé que quizá me levantaba en medio de la noche y, medio sonámbula, la abría sin darme cuenta. Pero pronto me di cuenta de que no tenía sentido. Siempre fui de sueño pesado antes de trabajar en esa casa y jamás tuve costumbres raras de levantarme a deambular. Pasaron varias semanas con esos sustos nocturnos, la puerta del closet que se encontraba abierta por la mañana, la sensación de que alguien respiraba cerca de mí cuando me cubría con las cobijas. Además, de día empecé a notar sombras que cruzaban el pasillo afuera de mi cuarto. En ocasiones, oía pasos que se detenían justo frente a mi puerta, pero nadie tocaba. Una tarde, mientras sacudía el polvo de la sala, se me ocurrió preguntar a uno de los niños si ellos habían visto algo extraño por las noches, pero me miró con una expresión tan confundida que preferí callar. No quería alarmarlos, y menos quedar en ridículo ante la familia. Me tragué mis preguntas y el niño se fue con la mirada algo asustada, como si yo hubiera dicho algo prohibido. La noche en que vi la mano del closet fue la peor de todas. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, revivo cada detalle. Comenzó como cualquier otra, me acosté temprano, después de un día agotador. La casa estaba extrañamente silenciosa, más de lo habitual. No se oían los pasos de la dueña ni de los niños. Sentí que el aire estaba más denso, como cargado de electricidad. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que olía a tierra mojada, a algo áspero y antiguo. Intenté dormirme rápido, rezando en mi mente para no tener pesadillas, pero no logré conciliar el sueño fácilmente. Me quedé dando vueltas, mirando el techo y tratando de no voltear hacia el closet. La puerta de madera estaba bien cerrada, o al menos eso creía. De pronto sentí un golpeteo leve, como un rasguño desde adentro. Contuve la respiración y abrí los ojos de golpe. El ruido se repitió, un poco más fuerte. Me senté en la cama. El corazón me palpitaba con tanta fuerza que apenas podía oír mis pensamientos. Vi cómo la puerta empezó a moverse, primero con un temblor casi imperceptible y luego con un crujido que rompió el silencio. Se abrió muy despacio, rechinando de manera prolongada. Desvié la mirada un segundo, temiendo descubrir algo horrendo. Cuando volví a mirar, sentí el terror más profundo. Del interior del closet surgía una mano. Parecía grisácea, huesuda, con los dedos alargados. Se movía con lentitud, como tanteando el aire, y cada uno de sus dedos se retorcía buscando algo que agarrar. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me eché hacia atrás en la cama, apretando la colcha contra mi cuerpo. Pensé que en cualquier momento esa mano se estiraría lo suficiente para tocarme. Cada segundo se hacía interminable. El brazo siguió emergiendo, como si viniera de una oscuridad infinita dentro del closet. Me di cuenta de que esa mano no parecía la de un ser vivo, pues los huesos se marcaban bajo la piel y no distinguía rasgos humanos reales, solo un tono ceniciento y sin vida. Tuve la impresión de que no pertenecía al mundo de los vivos. Un olor terrible salió también, algo fétido y cargado de humedad, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí dentro durante años. Quise levantarme y correr, pero el miedo me paralizó por completo. Solo podía contemplar esa escena con los ojos bien abiertos y el corazón desbocado. Cuando la mano empezó a temblar, levanté la vista para ver si algo más salía. Entre la oscuridad, alcanzaba a distinguir una silueta detrás del umbral del closet. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. No lograba procesar esa presencia, no podía asociarla a una persona real ni a una imagen de pesadilla. Simplemente estaba ahí, mirándome, esperando que yo hiciera algún movimiento. Juro que oí su respiración, un sonido entrecortado y rasposo, como el de un anciano moribundo. Con un esfuerzo que no sabía que podía reunir, logré soltar un gemido, un alarido ahogado, y me arrojé fuera de la cama. Me di un golpe en la rodilla al caer,
pero no me importó. Me levanté con torpeza y corrí hacia la puerta de mi cuarto. Al llegar al pasillo, la luz del foco parecía demasiado brillante, como si mis pupilas se hubieran acostumbrado a la penumbra. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Me quedé unos segundos apoyada contra la pared, con la respiración agitada. Esperaba ver a la dueña o a alguien más salir a preguntar qué pasaba, pero toda la casa estaba en un silencio absoluto, como si fuera una bóveda vacía. No regresé a ese cuarto en toda la noche. Tuve el impulso de salir corriendo de la casa, pero no quería deambular por la calle a esas horas de la madrugada sin tener a dónde ir. Mi familia vivía a muchos kilómetros y mi teléfono estaba dentro del cuarto. Decidí esconderme en la cocina, prendí todas las luces que encontré y me senté en una de las sillas, abrazándome a mí misma. No tenía sueño, no podía pensar con claridad, solo temblaba recordando la imagen de esos dedos alargados saliendo del closet. Cada tanto, volteaba hacia la entrada de la cocina, temiendo ver a esa cosa asomarse o arrastrarse por el piso. Al amanecer, apenas escuché los primeros pasos de la señora por la sala, me levanté de un salto. Me topé con su mirada perpleja cuando me vio en la cocina con el rostro desencajado y los ojos rojos de no haber dormido. Ella no me preguntó qué había sucedido. Parecía saber la respuesta. Me limité a decirle que me iba, que no podía quedarme un día más. Tomé mis pocas pertenencias, volví a entrar al cuarto de servicio casi sin mirar el closet, aunque sentí que algo me observaba desde adentro, como si aguardara ansioso mi última reacción de terror. Cuando salí con mi pequeña maleta, la señora se interpuso un momento en mi camino. Tenía un gesto indiferente, casi frío, y me soltó una frase que me erizó la piel: todas las muchachas terminan yéndose por lo mismo. Me miró con una mezcla de lástima y resignación, como si yo fuera solo una más de una larga lista de víctimas. No discutí, no pedí explicaciones ni exigí respuestas. Me di la vuelta y abrí la puerta para salir. Al dar el primer paso fuera de esa casa, sentí un alivio indescriptible, como si cruzar ese umbral fuera una liberación. Aunque, dentro de mí, sabía que nunca me libraría por completo de aquel recuerdo. En los días que siguieron, busqué un lugar donde quedarme temporalmente mientras conseguía otro trabajo. Pasé las noches en vela, sin poder olvidar la imagen de la mano saliendo del closet. Intentaba convencerme de que se trataba de mi imaginación, de un truco de luces o de algún intruso que se escondía. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los dedos grises, los huesos marcados, el olor a podredumbre. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que el closet se abría, y yo no podía moverme, presa de un pánico que me dejaba indefensa. Al despertar, el corazón me latía con tal fuerza que tardaba horas en calmarme. Por varios días no quise hablar con nadie sobre lo que viví. Me daba miedo que pensaran que estaba loca o que había inventado todo para renunciar a mi trabajo. Pero el peso de ese silencio me consumía. Comencé a presentar dolores de cabeza intensos. Sentía en mi cuello una tensión que me hacía difícil girarlo de un lado a otro. No podía concentrarme en nada. Cuando mi hermana me vio en ese estado, insistió en que le contara lo que sucedía. Se lo relaté con detalle, aunque con la voz temblorosa, y me di cuenta de que a medida que hablaba, mi ansiedad se hacía más llevadera. Ella me miró con los ojos abiertos de par en par y me dijo que comprendía mis razones para escapar de esa casa. Poco tiempo después, supe por una conocida que la señora de Tijuana seguía contratando muchachas y que varias duraban muy poco tiempo, tan solo unas semanas. Según mi conocida, nadie se atrevía a contar con exactitud lo que pasaba, pero todas salían de allí con el mismo temor reflejado en la mirada. Escuché algunos rumores, decían que en esa casa había fallecido un hombre décadas atrás y que su cuerpo estuvo mucho tiempo encerrado en un sótano antes de que lo encontraran. Otros murmuraban que la señora practicaba cosas extrañas en las noches, dejando objetos raros frente a puertas y ventanas. Aunque esas historias eran confusas, me bastaba con mi propia experiencia para saber que algo siniestro residía entre aquellas paredes. El recuerdo de la mano no me dejaba dormir. Cada vez que pensaba en ella, se me revolvía el estómago, como si mi mente no pudiera aceptar que aquello había sido real.
Incluso llegué a cuestionarme si algo se habría colado en el closet desde afuera, un vagabundo o un ladrón, pero esa idea se desvanecía en cuanto recordaba el aspecto tétrico de la mano y ese olor a muerte que impregnó mi cuarto. Con el tiempo, comencé a tener ataques de pánico que me impedían llevar una vida normal. Abrir un closet cualquiera era para mí un desafío enorme. Sentía que en cualquier momento surgiría esa extremidad de pesadilla. Me tomó meses reunir la fuerza de voluntad necesaria para buscar trabajo nuevamente. A veces, me sorprende la frialdad con la que la dueña reaccionó cuando le conté que me iba. Hasta el día de hoy, esa frase suya retumba en mi cabeza: ¿todas las muchachas terminan yéndose por lo mismo? ¿Qué era exactamente ese lo mismo? ¿Qué había en esa casa que siempre se presentaba a las empleadas domésticas? ¿Sería un ente atrapado entre paredes húmedas, un fantasma iracundo que necesitaba alimentarse del terror de personas inocentes? ¿Acaso ella sabía la verdad y había decidido vivir con esa presencia, ignorándola con tal de tener a alguien que hiciera las labores? La inquietud me ha acompañado desde entonces. Aunque a veces deseo olvidar y seguir con mi vida, hay noches en que cierro los ojos y escucho ese rasguño tenue, ese rechinar de madera, veo la puerta abriéndose y esa mano extendiéndose hacia mí. Siento la respiración densa de ese ser, su fuerza oscura que parecía querer atraparme para llevarme a un sitio más allá de la comprensión. En esos momentos, vuelvo a ser la muchacha paralizada sobre la cama, llena de pavor, con la sangre helada en las venas. Y recuerdo cómo la adrenalina me empujó a saltar de la cama y huir sin mirar atrás, aun con el riesgo de caerme o lastimarme. Esa noche, el pánico me salvó la vida, o al menos me ahorró algo peor que no puedo ni imaginar. Hay gente que cree en lo sobrenatural y otros que lo descartan sin pensarlo. En mi caso, no es cuestión de creencia, es un recuerdo que me acecha y me prueba a diario que hay más cosas de las que podemos explicar con la lógica. Muchas veces, la razón nos dice que lo que vimos es imposible, pero el cuerpo conserva la sensación, el pánico real que nos advierte que aquello existió. No estoy dispuesta a permitir que mi mente lo racionalice como un sueño o una alucinación. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y dudo que algún día logre sacarlo de mi memoria. Conseguí otro empleo en una casa más modesta, donde la familia me trató con cariño. Al principio, me ponía nerviosa cuando me asignaban un cuarto de servicio. Miraba el closet de reojo y dejaba encendida una lámpara toda la noche. Les dije a los jefes que padecía de insomnio y que dormir con luz me tranquilizaba. Ni siquiera intenté explicarme más. Poco a poco, fui superando el susto, pero nunca volví a dormir con la puerta del closet cerrada si podía evitarlo. No quería revivir la escena ni dar margen a mi imaginación para que jugara conmigo. Era una medida absurda, porque en la casa donde estaba no había nada sobrenatural, pero yo no podía evitarlo. El trauma me acompañaba como una sombra, recordándome lo frágil que podemos ser cuando nos hallamos ante lo desconocido. Con el paso del tiempo, cuando me preguntan por esa experiencia, trato de resumirla sin muchos detalles, porque cada vez que la describo con precisión, revivo el horror. Sin embargo, siento que es justo advertir a las personas que buscan empleo en casas grandes y extrañas. Hay lugares que guardan secretos y presencias que no se muestran al principio, sino que esperan la oscuridad de la noche para manifestarse. No sé si aquella entidad habita exclusivamente ese closet o si se mueve por todos los rincones de la casa. Lo que sí sé es que la dueña no se inmutó ante mi renuncia, y me consta que al menos otra docena de chicas pasaron por esa misma experiencia. El silencio parece ser la única respuesta a sus miedos, y no existe ayuda para quienes lo sufren en silencio. Es un ciclo que se repite. Nunca regresé a Tijuana a buscar la casa. No quise enfrentarme a la posibilidad de volver a sentir ese olor fétido, de volver a ver esa mano. Conservo un retrato mental muy vivo del pasillo, de la ubicación de mi cuarto, de esa cama individual y ese maldito closet empotrado. Estoy segura de que si me parara frente a esa puerta una vez más, ni siquiera podría sostenerme en pie. Sentiría que la pared me engulle. No puedo borrar de mi mente el crujir de la madera y la imagen de los dedos demacrados asomándose por la abertura. Es algo que me tortura por las noches, en especial en esas madrugadas en que despierto sobresaltada, buscando desesperada la luz. Recuerdo que sí, fue real, sucedió,
Y yo estuve allí, incapaz de moverme hasta que mi instinto de supervivencia me empujó al pasillo. A menudo, la gente cree que el verdadero terror está en la ficción o en las leyendas populares, pero lo que viví no fue un cuento inventado. Fue algo tangible, un suceso que me cambió. Trabajar en esa casa me hizo entender que hay fuerzas oscuras que no podemos racionalizar. Pude escapar y contarlo, pero no puedo evitar pensar en quienes no resistieron, en aquellas que se quedaron más tiempo o que vivieron algo peor. Tal vez su mente borró los detalles para protegerlas, o tal vez prefirieron guardar silencio para no ser tildadas de locas o mentirosas. Mi relato es sencillo y directo, sin adornos ni exageraciones. Es como lo viví, como lo sentí en mi piel y en mi mente. Solo espero que sirva para advertir que no siempre hay explicaciones claras cuando el horror se presenta. Hay casas que parecen malditas o que guardan presencias que no están en paz. Y uno, en su inocencia, solo llega a trabajar con la esperanza de encontrar un sustento para vivir. Sin saber que, a veces, la oscuridad se esconde detrás de las paredes, esperando la noche para abrir el closet y mostrarnos un trozo de algo que tal vez nunca debió salir a la luz. Yo lo vi, y ese recuerdo forma parte de mí. Jamás volveré a ser la misma desde aquella noche en que vi esa mano emergiendo de la oscuridad para robarme el aliento y arrastrarme al abismo del miedo sin fin. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.